local partidario. Compatriotas, me ha tocado hacer un balance de lo que concierne a la campaña, en este caso de carácter nacional. Y bueno, como he tenido la oportunidad de recorrer el Perú en este tramo, no todo, pero si quiere el 70%, puedo tener quizá algo que informar en cuanto a las tareas, a las conclusiones, a los objetivos que se han logrado, ¿no? Pero ya vamos a hacer un análisis, compatriotas, de lo que ha resultado aquí en Junín, en primer término. Me parece que Junín, gracias a la militancia aquí presente, a los simpatizantes y también al pueblo en general, ha obtenido un buen resultado, compatriotas, lo cual para el partido esto es bastante alentoso, es bastante bueno, y con lo cual nosotros hemos reafirmado una consecuencia, una lealtad con el partido, y no solamente el partido con sus miembros, ¿no?, sino también la población. Consideramos que Junín, pese a todas las persecuciones, el encarcelamiento, las sentencias de los líderes que ha tenido Perú Libre en esta etapa, Junín sigue apostando, sigue creyendo en el partido, y esto significa, compatriotas, un compromiso mayor. Si Junín respalda a Perú Libre, lo digo de manera modesta, es por los logros de la gestión anterior, y esta gestión recién está empezando a trabajar y tiene que verse en ese espejo. Y me parece que si se conduce de manera adecuada, Perú Libre va a tener una persistencia en el tiempo bastante importante. Creo que el año 2010 Perú Libre ganó este proceso electoral por primera vez en nuestro departamento. Después, el año 2014, compatriotas, casi Perú Libre vuelve a reelegirse. Si no fuera por las maniobras que ya ustedes conocen, que no vale la pena nombrarlos el día de hoy, y el 2018 vuelve a hacer una reelección, compatriota, con una votación histórica, mayoritaria, y este año 2020 vuelve a reafirmar su consecuencia con Perú Libre. Compatriotas, no discutan, por favor. Entonces, si nosotros analizamos, compatriotas, Perú Libre es parte de la identidad del departamento de Junín. Por eso es que nosotros tenemos que trabajar diariamente para que esto no caiga en una decepción con el partido. Por eso que tenemos que cuidar el partido, tenemos que cuidar el gobierno, tenemos que cuidar toda la movilización que se haga por fuera del departamento de Junín. En cuanto a lo que se ha dado con las votaciones, Waldemar ha obtenido una votación alta, si no me equivoco es 31.600 votos hasta el momento, y digo que es alta, compatriotas, porque es la primera vez que cada candidato baila con su pañuelo, porque Correo dice, bueno, Johnny Carlos ha tenido 34.000, Loris Ocea 32.000, pero esos son efectos del arrastre presidencial, no son votos peleados por cada uno de ellos. Por tanto, en esta ocasión, compatriotas, lo que se despuntan son los liderazgos regionales. Es por eso el efecto en Juntos por el Perú, donde el voto que tuvo Verónica Mendoza, que fue cerca de 3 millones, no se refleja actualmente en Juntos por el Perú, y eso que va en alianza de 6 grupos. Entonces, con lo cual se colige de que cada candidato aquí ha puesto su esfuerzo propio, y por eso, compatriotas, hay que resaltar los esfuerzos también del compatriota Eddie Mizari, de la compatriota Silvana Robles, de la compatriota Noemí de la Cruz y del compatriota Arcángel Santillán, que han trabajado denodadamente con una escasez de recursos, ¿no?, inclusive combatiendo algunas conspiraciones menores, pero las hay, y eso debemos sacar lecciones de ahí,
de poder unificar fuerzas en momentos como ese. Yo conversé con el compatriota de Satipo, le llamé la atención por haber hablado en la radio, está despotricando de una candidata. Compatriota, es el error más grande, es como si estamos yendo a la guerra y yo le meto un balazo a mi compañero del costado y ni siquiera lo mato, sino lo dejo herido para que otro lo cargue y así inmovilizo como 2 o 3 soldados. Eso no se puede hacer. Entonces, compatriotas, de esas cosas hay que aprender y definitivamente esas cosas en otro momento no puede pasar. Nosotros como Perú Libre no podemos reventar nuestro principal bastión. Eso es un error totalmente grave, felizmente que no ha llegado pues a tener efectos medianos ni grandes, pero de todas maneras es necesario ponerlo en el tapete y es necesario más rato balancear este tema. Es pertinente corregir estas cosas definitivamente, y si es que no se corrigen, lo único que queda es la expulsión del partido, porque no nos vamos a pasar educándole pues todos los años, ¿no? Para que haga lo mismo. Entonces eso no puede volver a ocurrir. Lo mismo pasó con una militante, no sé, una señora de nombre Ivonne, que fue a la radio a prestarse de tonto útil frente al adversario y comenzar a despotricar el partido. Esos, compatriotas, esos son temas imperdonables en el partido, y el partido en su comisión de disciplina tiene que tomar acciones concretas que sean ejemplares, ¿no? Tanto al compatriota de Satipo como al compatriota de Huancayo que pasó en eso. Pero sin embargo, compatriotas, yo creo que Junín ha manifestado su deseo de que Perú Libre lo represente en el Parlamento. Si nosotros hubiéramos pasado la valla electoral, seguramente tuviéramos 2 congresistas en este momento. Eso, compatriotas, no quiere decir de que el partido puede estar derrotado en nada por el estilo. Si tenemos nosotros, por ejemplo, vamos a hablar sobre la ley de partidos políticos. La ley de partidos políticos ha establecido una valla electoral de 5%, con tal de tener bancadas grandes y partidos sólidos, supuestamente. Pero en la práctica, compatriotas, esto ha fracasado totalmente. Tenemos un Congreso más retaseado que el anterior, más fragmentado, y sobre todo donde ya no se respeta la voluntad popular. Junín ha ganado, ha arrasado su candidato como primer puesto. En el Callao igual, Ciro Castillo ha llegado al primer puesto y ha sacado 27.000 votos y es el más votado de todo el Callao. O sea que en 2 regiones, si vamos a hablar por fuerza de voto y de candidato, Perú Libre ha ganado en 2 regiones, tanto Junín y también en la provincia constitucional del Callao, que es un avance enorme. Compatriotas, participaciones importantes, como lo han mencionado en la región Pasco, por ejemplo, donde nuestra candidata inicialmente estaba en el 2º lugar, ha quedado en el 4º lugar, pero la diferencia no es amplia. Pero lo importante es que se ha posicionado una candidata, se ha posicionado un nuevo liderazgo y se ha posicionado el partido. Porque el partido, cuando ella estaba en el 2º lugar, iba a subir al primero y ya estaba en boca de todo el mundo. Hablando, ¿quién es ese lápiz? ¿No? Entonces el partido poco a poco va consolidando. Esto es un trabajo, esto es un proceso donde si uno no es perseverante, compatriotas, y se espanta el primer pañuelazo, es mejor que no se meta en política. Porque la política es así, es un trabajo bien denodado, donde tiene que competir todas tus facultades, habilidades académicas, profesionales, económicas, morales, de todo tipo, para llegar a un objetivo. Por tanto, compatriotas, ya el hecho de ser candidato, dar el paso, ese peldaño de ser candidato, hay que tener bastante valor, compatriotas, ¿eh? No van a pensar que es fácil. Y estar en la candidatura y enfrentar los temas también, pero también es gratificante. Después que has sido candidato, ya no vuelves a tu estatus precandidato, ya no. Pasas a ser un elemento de referencia.
siempre te van a consultar. Ahora bien, ¿qué va a pasar con el Congreso? Que aparentemente está retaseado. Está retaseado, sí, pero ahí hay un peligro. El hombre más poderoso en estas elecciones, compatriotas, es el señor César Acuña. Si no se han dado cuenta. Tiene control de dos bancadas. La bancada de Alianza para el Progreso y la bancada de UPP. Virgilio Acuña. Porque mientras Antauro esté preso, Virgilio Acuña va a gozar. Y lógicamente que a Virgilio Acuña le conviene que siga preso Antauro, ¿no? Y eso es en la práctica, porque son gente pragmática, que a ellos no les interesa esto ni lo otro, y él es el financista, pues, ¿no? Independientemente de eso, seguramente ha entrado gente del neocasorismo, como el caso de Apurímac, que ha entrado como que estaba preso años, y le deseamos pues los éxitos, y ojalá que tenga, ¿no?, la tenacidad suficiente como para mantener la línea ideológica y su práctica política, o el mismo programa que tienen ellos, ¿no? Eso es importante, y no se esté dejando llevar por quienes han financiado el partido, que lamentablemente eso pasa, y si es que no se tiene esa preparación, fácilmente va a ser jalado a la orilla de la derecha. Entonces, observamos ese tema, ese peligro. Y últimamente, compatriotas, si ustedes han visto en Bolivia, todos los movimientos religiosos y las ONG han sido prácticamente el brazo armado de Norteamérica. No vayan a pensar que FREPAP gana por una casualidad. Hay una organización ahí de hace mucho tiempo donde quizá la izquierda no ha echado el ojo, o no ha visto hacia atrás un poco. Y entonces aparentemente sorprende, ¿no? Quizá un voto, como dicen, no, de relajo, de rechazo, pues será un voto menor. Realmente hay una organización y hay que reconocer eso. Entonces esperemos, pues, veamos cómo se conduce. Pero de los grupos religiosos o los grupos a veces cerca al fanatismo, muchas veces el socialismo no espera nada. Así que por ahí también vamos a tener seguramente algunas contradicciones dentro del desarrollo de la política que se vaya a tener. En conclusión, la primera fuerza política que tiene este país, supuestamente que es Acción Popular, no lo es. Porque unidos los dos Acuña, y Acción Popular pasa al tercer o cuarto plano. Así de sencillo. Entonces, ese tipo de fuerzas se van a ir dando ahí en el Parlamento. Otro tema que debemos abordar aquí en este caso es la ley de partidos políticos. La otra vez cuando dimos una escuela política aquí sobre la obra de Engels, que es el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, cuando habla del origen del Estado, Engels habla bien claro y dice lo siguiente, ¿no? El sufragio universal es una forma, quizá una de las últimas formas o las formas más modernas de la opresión de una clase sobre otra. ¿Quién hace las leyes electorales en el país? ¿Lo hace el pueblo o lo hace la oligarquía dominante? La oligarquía hace las leyes. Por ejemplo, el señor Tuesta, que ha hecho la nueva ley electoral, que lo ha invitado Vizcarra, ¿a quién representa? ¿A los campesinos? ¿A los obreros? No, representa a la clase media alta, ¿no?, de ese sector, y obviamente tiene que estar a su favor. Y el señor maneja ONGs en todo este tema. Y ya sabemos a quién responden las ONGs, ¿no?, que son organizaciones y otros gobiernos dentro de nuestro gobierno. Así de sencillo. Entonces, finalmente, la clase dominante o la ideología dominante es el que determina cómo es la educación en un país, cómo es el tema de qué historia se enseña, cómo se hace el proceso electoral, lo determina todo. Eso es lo que se llama la famosa superestructura en un país, ¿no? Determina cómo son las leyes, determina cómo deben ser sus funcionarios, etcétera, que van a tener. Entonces se da la circunstancia de que ellos mucho usan la palabra democracia y libertad, y cuando dicen democracia se supone que están refiriéndose al voto de la mayoría, al deseo de la mayoría, al deseo del pueblo, ¿no? Cosa que no se cumple. Por ejemplo, caso Junín, caso Callao. ¿Cuál es el deseo de la mayoría? Entonces, ¿dónde están los 27.000 habitantes del Callao que han votado por el señor Ciro Castillo? ¿Por quién se sienten representados ahora? Con el que sacó 8.000, que no es de su partido. No, lo mismo pasa en Junín, o lo mismo pasa también en otras regiones, y seguramente también con otros partidos. Entonces, compatriotas, ese es un tema en la práctica totalmente antidemocrático. En otros países he estado revisando, el más votado entra, y si su partido no pasa la valla, pierde la inscripción del partido, pero entra el más votado.
es diferente el manejo. Pero ¿quién hace eso? Lo hace pues la clase dominante, no lo hace cualquiera. Entonces, compatriotas, cuando le reclaman a Fidel Castro, ¿por qué no hay elecciones para presidente en Cuba? Ya sabemos. Entonces Fidel haría unas elecciones y él mismo sería sus leyes y ganaría, ¿no? Entonces el que piensa medir la democracia por solamente el parámetro electoral está equivocado. La democracia puedes medirlo, por ejemplo, el nivel de educación que tiene un país, el nivel de salud, el nivel de cultura, el nivel de científico. Ahí también medimos la democracia. Entonces tú dices, no, solamente es democrático los países que hacen sufragio universal. Y aquí hacemos sufragio universal y hemos llegado a la conclusión de que no es nada democrático los resultados que se tienen. Por tanto, no vayamos a comernos el cuento de que solamente la elección garantiza la democracia. Porque entonces si otros países, digamos Corea del Norte, que tanto lo atacan que no tienen democracia, en indicadores pues, nos ganan a todos, no hay desnutrición. Y aquí hay desnutrición. Entonces, ¿qué país es más democrático? ¿No? Entonces llegamos a esa conclusión y a ese debate, ¿verdad? Entonces, ese es un tema que se está dando en este caso. Otro punto que debemos analizar es la manipulación de las encuestas. Datum e Ipsos, que son quizás las más fuertes. Hay otra creo que es GFK, o eso no me acuerdo. Ninguno ha advertido la presencia de FREPAP y de UPP. Ninguno de los dos. Algo que es bastante raro, ¿eh? Algo que es bastante raro. O simplemente nos han estado presentando la división de la torta en el Parlamento de cómo ellos querían que sea el Congreso para, de esa manera, utilizar alguna población incauta que se guíe y apueste por esos partidos aparentemente ganadores. Y eso es lo que hacen al final. Por eso siempre es bueno recordar a Mariátegui cuando dice: todo testigo cumple una misión. Las encuestadoras son un testigo ese rato de lo que está ocurriendo y está cumpliendo una misión. No hay ningún testigo neutral. Es más, cuando alguien va a declarar a la fiscalía, el testigo va con una misión de defender una postura. El testigo no va así sin prepararse o sin saber qué decir en absoluto. Y eso también pasa a nivel político. Entonces, Datum o Ipsos sobre todo, ha sido una empresa donde que Vladimiro Montesinos ha declarado en el juicio que le pagaba $20.000 mensual por mantener el sistema y para hacer que Fujimori se reelija. Entonces es una empresa que realmente debiera estar proscrita en el país. Pero bueno, están ahí, manejan la opinión pública, le sirve al sistema. Al sistema no le interesa si la encuestadora es honrada o es delincuente. Le interesa que no vaya contra sus intereses, nada más. Mientras no vaya contra de sus intereses, así sea inmoral, así sea que cobre lo que sea, así como RPP que ha cobrado $210.000 sin bancarizarlos, ¿no? Pero no está contra su sistema, entonces no se censura. Es igual lo que dice Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, Evo Morales ha hecho un buen gobierno y le ha metido un golpe de Estado. Piñera tiene 4% de aprobación y lo defiende, y lo sostiene en el gobierno. Entonces es igual. A mí no me importa que hagas buen o mal gobierno, lo que me interesa es que no choques con mi interés económico, y se acabó. Y eso es lo que hacen las empresas. Ustedes piensan que el gobierno de Vizcarra ahora va a decir algo: ¿por qué RPP ha recibido $210.000? No, ¿por qué? Porque inclusive le paga publicidad, que son 740 millones al año, que equivale a 2.200.000 soles diario al bolsillo de las 4 personas que manejan todos los medios de comunicación en este país. Entonces, esa situación vamos a verlo constantemente. El otro tema de analizar es el tema de la unidad de la izquierda, ¿no? Si nosotros ahora vamos a hacer un conteo del 3.5 de Perú Libre, o el 3.8 me parece que ahora está último, ¿ya? Y el voto que tiene JP alrededor de 4 a 8%. Si nada más sumaran esas dos fuerzas, compatriotas, seríamos la segunda o tercera fuerza electoral, tercera fuerza política del Congreso de la República. La tercera fuerza. Por eso es que siempre han atacado la unidad, los de la derecha. Por eso viene la persecución, por eso viene el desprestigio, por eso viene el encarcelamiento, por eso viene todo eso. ¿Para qué? Para desintegrar. Entonces, los tontos que pisan el palito, sí, efectivamente no nos juntamos con Perú Libre porque el corrupto es esto, y ahora está llorando que no puede pasar la valla. Eso es lo que pasa, ¿no? O sea, el supuesto puritanismo, ¿no?, que hace tanto daño a la izquierda. Y si nosotros a esos dos le sumáramos
Si es que el Frente Amplio dice que es de izquierda, sería la primera fuerza política, compatriota, en todo el país, en el Parlamento. Fíjense, es tan fácil sumar esas preferencias, es tan sencillo. Pero bueno, pues todavía dice que no se suma, ¿no? O sea, no aprendemos la lección. Otro tema que tenemos que sacar aquí de conclusión de este balance, compatriotas, es que Juntos por el Perú, que tiene ahorita 4,6 o 4,8%, no es el voto propio de un partido. Ahí está el Partido Comunista Patria Roja, está el Partido Comunista Unidad, está el Partido Socialista, el Descanseco, que ocupan su local ahora en la actualidad, está el Partido Nuevo Perú, está el partido de Yehu Decimos, y a eso le tienes que sumar las ONGs feministas y todos los señores que LGTBI que siempre están rodeando ahí. Prácticamente estamos hablando de 6 partidos políticos que han sacado 4,6 o 4,8, a diferencia del voto puro de Perú Libre, que es 3,5, pero su propio Perú Libre. Entonces ese es el asunto de la fuerza. Ahora bien, ¿qué conspiraciones más hubo contra la izquierda? Por ejemplo, compatriotas, sacarnos de la cédula de Ucayali y de Madre de Dios a Perú Libre. Es una conspiración total, porque si al Parlamento van a ingresar los partidos que a nivel nacional sacan más del 5%, tiene que competir mi partido en esas regiones. Porque no necesariamente yo tengo que verme representado por mis congresistas si ganan en mi región. Por ejemplo, aquí puede haber ganado un partido X, digamos, o hay otros partidos que ganó pero que no ha puesto congresista aquí, yo me siento representado porque mi partido está en el Parlamento. Entonces, ¿para qué ponen la valla nacional? Mejor que pongan una valla regional. Entonces, esa es una conspiración y una maniobra sucia que hace el Jurado Nacional de Elecciones y hombre. Y el otro tema es haberle prohibido a los peruanos residentes en Venezuela que voten. ¿Por qué? Porque si son peruanos que se han quedado, son peruanos que comulgan con el sistema. Porque hay otra parte de peruanos que han regresado a Perú tras la crisis en Venezuela. Entonces también se amputó todo el voto para la izquierda. Y posiblemente esos votos venían para Perú Libre. Entonces se corta, se amputa, ven cómo cercenan. Ustedes pueden tener que la seguridad que el adversario mayor que ve la derecha en todo el flanco izquierdo es Perú Libre. No es Frente Amplio, no, es Perú Libre. Y tenemos que estar conscientes de eso. Por eso es que no debe sorprendernos cualquier tipo de ataque, cualquier tipo de conspiración que haya. Entonces, por ejemplo, creo que ayer o hoy día en Perú 21 votaron una encuesta, ¿no?, para candidatos presidenciales. A Perú Libre no lo considera. Yo estoy seguro que al día de hoy entonces diría siquiera 3,5%, pero no está en la cartilla. Esa es una forma de invisibilizar al adversario, que siempre se hace eso. Hasta Clave tiene 1%. Imagínate. Entonces, es que son del sistema. Por eso no nos engañemos bien cuando vayamos a determinar nosotros quiénes realmente son la izquierda, quiénes no, quiénes se disfrazan y utilizan la izquierda, quiénes son realmente centro-derecha o son socialdemócratas, pero no son gente izquierda, no son gente socialista. Entonces, a la luz de todo este tema que se ha dado, observamos también de que Perú Libre ha cogido cuerpo. Perú Libre ha cogido cuerpo. A Perú Libre lo único que le queda de hoy en adelante es crecer, porque está en su basal, está en su mínimo. Lo que le queda es crecer. Si hubiera un candidato presidencial, compatriotas, nosotros hemos sacado acá 58.000 votos, ¿cierto? Pero en una elección nacional, estoy seguro que siquiera el 50% de Junín votaría por el candidato presidencial. Y con eso ya pasamos el 5% hace rato. Y en las otras regiones que se va creciendo, obviamente que se pasa. Es decir, nosotros para el 2021, compatriota, tenemos candidatos ya prácticamente colocados en curules desde ahora. Por eso es importante, compatriota, que el partido se cohesione, lejos de estar de que una elección que hemos enfrentado, que debe ser más bien una victoria para nosotros, es triste que tras una elección nuestros candidatos no se vean la cara. Es un error totalmente censurable, ¿verdad? Entonces, más bien, debemos reafirmar la cohesión del partido, debemos reafirmar la línea correcta, debemos reafirmar nuestra misión con la sociedad, compatriotas.
Perú Libre va a crecer. Hace como 2 días estoy recibiendo un chorro de llamadas para decirme cómo hago, cómo abrimos el comité aquí, cómo abrimos de una vez el comité de acá, de allá. Ojo que FREPAP y UPP van a entrar de todas maneras en un desgaste, porque ni van a quitar la inmunidad parlamentaria, ni se van a bajar el sueldo y se van a olvidar de la Constitución. De eso pueden estar totalmente seguros. Es más, y si quisieran hacerlos en el tiempo corto, no se puede. Por tanto, entra en un desgaste. Y quizá el más favorecido con eso es el Libre. Por eso, compatriotas, esta es una oportunidad única, precisa, que nosotros debemos aprovechar como partido. Entonces, recién el Perú va a identificar su herramienta política, porque todavía nos hemos quejado del centralismo de la derecha, que los partidos de la derecha son limeños, nunca han hablado de eso. Ni siquiera hay que decir que son limeños, son centralistas, porque en Lima también existen conos de pobreza enorme, que son peor que en provincia. Entonces se dice que ni siquiera el dinero va a Lima, sino va a un pequeño grupo reducido de 17 familias que conocemos. Ni siquiera es para echar la culpa a Lima como departamento, sino al organismo central del aparato gubernamental. Entonces, ese tema hay que evaluarlo. Hace falta bastante trabajo en Lima, compatriotas, de sus amistades, de sus familias, de los compatriotas, de los amigos, inclusive políticos. Pero hay gente que son políticas pero son apartidarios, son políticos pero no militan partido. Entonces, esa gente, compatriotas, tenemos que ser capaces de llegar. El 1% de Lima representa como ganar 5 regiones, para que tengan una idea. Por tanto, nuestro trabajo tiene que ser enfocado a Lima. Ahí recordando las palabras de Vladimir Putin, ¿no? Cuando dice, si quieres conquistar Rusia, tienes que chantarte en Moscú, si no, no vas a poder. Por eso que el partido tiene que centrarse en Lima. Por eso que hemos comprado el local, por eso que estamos trabajando, por eso que vamos a tener una asamblea dentro de poco, la primera semana de marzo, para hacer el balance general, y vamos a, ya por caducidad, por 2 años ya, quizá más de 2 años llevan los SER, hay que renovar todas las dirigencias, hay que mejorar, y después de renovar los sistemas, hay que renovar también el CEN, compatriotas. Y después de renovar el CEN, compatriotas, y lo voy a pedir al doctor, al camarada Eddie, que ha estado avanzando en la reforma del estatuto, retomar, compatriotas, esto de una vez para finiquitar y hacer nuestro congreso estatutario, de una vez así, para que todo se encamine. Esta semana vamos a inscribir 8.000 militantes. ¿Sabes que ahora los partidos para subsistir tienen que tener 22.000? Ya, entonces vamos a inscribir 8.000, porque hay muchos compatriotas que nos llaman, y también cuando he recorrido al interior me dicen, doctor, yo me he inscrito pero no aparezco. Yo me he inscrito pero no aparezco. Entonces, en esta etapa, compatriotas, van a ingresar, porque el ROC, acuérdense que en cada elección cierra sus funciones. Entonces estamos ingresando esta semana, y posiblemente la semana que viene van a ir procesando. Nos faltaba pagar 4.000 soles, y ya lo están pagando los compatriotas de Lima, toda esta cantidad. Ahora bien, en el otro tema, compatriotas, que tenemos que ver, es que el partido Perú Libre ha posicionado también candidatos en Puno. En Puno, el número 2 ha tenido una votación altísima. Fíjense que los votos, compatriotas, preferenciales no son votos por votar, Voto por votar es que yo marque el lápiz y ya me desentienda, ¿no? Pero el voto preferencial es un voto ya de calidad, porque el votante ha analizado sus 5 propuestas o va a apoyar específicamente a alguien. Por eso la compatriota, por ejemplo, Silvana, ha obtenido más de 8.000 votos. Eso, compatriota, consolida un liderazgo. ¿No? Y todos los compatriotas, Noemí también ha sacado 5.000, Arcángel 4.000, doctor Misari está llegando ya a 18.000. Entonces, compatriotas, para nosotros es importante. Entonces, compatriotas, también en otra región que debemos resaltar es Moquegua.
porque nuestra candidata número 3 prácticamente ha sido la más votada en el partido, a diferencia del 1 y del 2, porque nuestra candidata del 3 es campesina neta, no tiene mayores estudios, nada. Y le ha ganado al abogado y al otro ingeniero. Le dijo a uno de ellos, ¿no? Un compatriota también, de una manera anécdota, le dijo, te voy a ganar en tu propia tierra en Hilo. Y uno la ganó ahí. Entonces, esto es resaltable, compatriotas. ¿Por qué? Porque era una candidata de la cual la prensa se burlaba, pero se burlaba abiertamente en Moquegua. Decía, pobre señora, ¿para qué se ha metido a postular? Ya habrá vendido su alpaca, su chacra, sus cosas, etcétera, ¿no? Pero fíjense, la compatriota se puso ahí firme, caminó todos la zona rural, que es mínima, en Moquegua es mínima, pero está a una altura, está lejos, ¿no? Y logró compactar todo el voto de la zona rural, compatriota. Eso es bastante significativo, y sin tener un centavo. Eso es sumamente importante. Otra región que hay que resaltar es también Arequipa. Arequipa hemos tenido un candidato como el número 3 que ha sacado mayor votación, una votación casi al tope de más de 12.000 votos, ¿no? Dentro de Perú Libre. Y la segunda es una candidata mujer, que es María Agüero, que es la que se accidentó, está llegando ya a cerca de los 10.000. Entonces, compatriotas, abrirse ese campo, no vayan a pensar que ustedes es fácil, compatriotas, en un lugar donde nadie te conoce. Es más, compatriotas, el tema de mi sentencia no ha afectado mucho en Junín, pero afuera ha afectado fuerte, porque son gente que no los conoce. Entonces tiene todavía el tema de la duda. Entonces no vayan a pensar que todos no son finalmente cálculos políticos para deteriorar al partido. Por eso, compatriotas, debemos estar conscientes que ese 3.5, 3.8 que tengamos es un voto de conciencia duro, firme del partido. Y definitivamente, compatriotas, lo que nos queda aquí es solamente crecer. Solamente crecer. Por eso que el partido debe tener siempre la moral en alto, debe tener la perspectiva clara, debe tener el coraje, la garra de pelea, compatriotas. Y siempre decir lo que hemos dicho, que somos hombres de izquierda, somos descentralistas, somos internacionalistas y somos antiimperialistas. Y hay que decirlo sin temor, porque finalmente, compatriotas, eso es lo que sentimos, ¿no? Si no, ¿qué haríamos en un partido de izquierda? En un partido que a veces algunos compatriotas de otros partidos de izquierda quizás dicen, no, ya no hablen de izquierda, ya no hablen de marxismo, ya no hablen de leninismo, menos de Mariátegui, eso ya pasó. Y si tienes ahí los 7 ensayos, dame tu libro, después me das los 6, ¿qué es eso? Entonces, compatriotas, esas cosas tienen que quedar bastante claros, ¿no? Ahora bien, también hay que sacar una última conclusión. El voto, compatriotas, de FREPAP, el voto de UPP, el voto del mismo Frente Amplio, el voto de JP y el voto de Perú Libre, si tú sumas todo eso, compatriotas, es para llegar a la presidencia de la República en un solo grupo. ¿Qué quiere decir eso? Que el que ha ganado acá, compatriotas, es el voto antisistema. Si es posible, no haya ganado la bancada de izquierda como tal, pero lo que ha ganado es un voto antisistema, que es más proclive a la izquierda que a la derecha. Ese ha sido el voto duro, porque suman tu PP, FREPAP, somos todos los que he mencionado, es un voto antisistema fuerte. ¿Qué quiere decir? Que ha hecho efecto el conflicto de Chile sobre el Perú, ha hecho efecto el golpe de Estado de Bolivia sobre el Perú, ha hecho efecto el tema que hay en Ecuador y el tema que hay en Bolivia también contra el sistema neoliberal. No vayan a creer que eso ha ocurrido y ha dejado de tener un efecto mínimo aquí. Hay un efecto definitivamente que tenemos que saber verlo, analizarlo. Así nomás no se hubiera ganado este UPP en casi todo el sur. Acá hay un voto ya de rebeldía. Hasta de FREPAP puedo pensar que es un tema cerca al tema religioso y más,
el otro no. En el otro, mal o bien conducido por alguien que manipula el partido, que es el señor Acuña, pero también mucha gente que no ha votado por Acuña, ha votado por una postura, ya sea radical, ya sea sistema, como quieran decirlo, pero cae en el voto antisistema, en el voto antineoliberal. Por eso es que en todo este proceso electoral, compatriotas, lo que la izquierda ha hecho es mantener una presencia un poquito más sólida, de estar jalando quizá al centro, al lado de la izquierda. Es decir, el Perú se ha manifestado con un voto antisistema, y si eso el sistema no lo lee, no lo analiza, va a seguir cayendo obviamente en sus propios errores, ¿no? Entonces, compatriotas, eso es el balance así en general lo que ha habido. En cuanto a lo que es el sur, el Partido Perú Libre ya tiene una organización. Ya cuando uno va a Perú Libre ya está organizado el comité, mal que bien con sus falencias, ya tienen alquilado el local por lo menos para la conferencia de prensa, ya tienen a los medios que están encima de Perú Libre, etcétera, etcétera. Antes eso no había. Esta es la tercera gira que se hace a nivel nacional y vemos que gradualmente se ha ido creciendo, gradualmente. Por eso que yo digo con toda certeza, lo que le toca a Perú Libre nada más crecer, pero tenemos que reforzar el trabajo, tenemos que empeñarnos todo en el trabajo. Si es que nosotros estamos barajando el trabajo partidario, me refiero, si es que estamos generando a veces los chismes, los dimes y diretes dentro del partido, o estamos en vez de concentrarnos en nuestra tarea, estamos bien contestando al adversario político, o los estamos insultando, etcétera, compatriotas, eso no lleva a nada bueno. Hay que concentrarnos en la arquitectura de nuestro partido, y la arquitectura de nuestro partido pasa porque todos, compatriotas, hagamos el trabajo como cualquier militante. Todos, a veces en un partido caemos en un error, como algún día dijo Lenin, todos quieren ser dirigentes de arriba, nadie quiere ser dirigente de abajo. Y el dirigente de abajo, compatriotas, es la base del partido. O sea, finalmente el dirigente de abajo es el que consolida la raíz del partido. Ese dirigente que se va a una comunidad donde hay 20 pobladores y logra armar un comité con 5, ese compatriota ha contribuido enormemente al partido, a su base, por donde se va a cimentar el partido. Entonces eso es importante, compatriotas, porque para qué el que se pelea por los cargos altos es simplemente para burocratizar el partido. Muchas veces ni siquiera es para contribuir. Por ejemplo, el CEN nos reunimos y yo no pensaba dar los viajes, y me dio la tarea de que tenía que hacerlo yo, que no podía haber otro cuadro en este momento. Entonces tuve que ir pues a hacer el trabajo, y bastante gustoso, ¿no? Entonces de ese trabajo vamos a volverlo a hacer 2 o 3 veces. Ahora lo que nos queda es cada mes tener una actividad en alguna región, pero una actividad de masas, donde se invite, digamos, al sector campesino, al sector de las mujeres, al sector de los jóvenes, al sector de los ronderos. Cuánta tela que cortar tiene la izquierda, compatriota, pero a veces no teníamos ni siquiera identificado esos grupos. Hoy no tenemos, hoy es diferente. Por eso, compatriotas, y finiquito con esto, el balance del partido en esta participación electoral ha sido positivo. Gracias. Vamos a invitar en esta ocasión para que den los comentarios y nos absuelvan algunas inquietudes a la compatriota Silvana Robles, candidata o ex candidata a Congreso por nuestro partido por la región. Adelante, compatriota. Un fuerte aplauso. Muy buenas noches, secretario general del Partido Político Nacional Perú Libre, a cada uno de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y del SER, y a la militancia plena, saludarlos en primer lugar por haberse hecho presente en estas elecciones congresales complementarias, y efectivamente mi persona ha formado parte de estas elecciones representando
orgullosamente a la mujer perulibrista y orgullosamente a la mujer andino-amazónica de la región Junín. ¡Bravo! Si bien el doctor Vladimir ya hizo hincapié en muchos puntos bastante resaltantes y muy importantes para tener continuidad política, debo resaltar que posterior a la participación del partido en esta contienda electoral, es tarea del partido y su militancia desenmascarar y exigir a los partidos políticos que ganaron el cumplimiento de sus programas como ejes programáticos con los que fueron elegidos. Es obvio que no lo van a cumplir. Ahí radica la fortaleza de Perú Libre. Ahí radica el que nosotros nos pongamos de pie y exijamos y seamos esa voz contestataria frente a las promesas que estoy segura que no las van a cumplir. Es hora de demostrar que muchos de los ofrecimientos son inviables mientras no se modifique la Constitución Política del Perú, cuyo capítulo económico y sus candados para la no participación del Estado en actividades como la agricultura, la minería y el sector de los hidrocarburos. La solución que planteaba Perú Libre era atacar justamente a la madre del cordero. Y siempre lo dijimos y lo mencionaba en cada uno de mis discursos, que sin un cambio de constitución no se habría logrado nada. Y efectivamente, esto es algo que tiene que calar hondo en un perulibrista y decirlo. La derecha actualmente ensalza y halaga el surgimiento de un partido como el FREPAP, como un voto de protesta. Nada más falso debemos aseverar, porque ese partido teocrático es dócil y manejable para los intereses de la derecha y no constituye, por ende, un peligro para los privilegios que goza, a diferencia de Perú Libre, que es una izquierda contestataria al sistema. Y nosotros sí constituíamos un peligro para esa derecha. Nosotros sí representábamos esa herida en la yugular a la cual tanto ellos le temen. Es por ello que nosotros, de poder constituirnos en una próxima elección, debemos de seguir trabajando, debemos de seguir con nuestros ejes programáticos claros y precisos. Y por último, debo resaltar la presencia de la mujer en la política. Y es penoso y muy triste saber que en esta oportunidad la presencia de la mujer en la política se ha visto opacada por la poca participación de nosotras las mujeres y por la poca, y esta vez también vamos a ver que no tenemos ninguna mujer en la región Junín va a obtener una curul. Entonces yo les pregunto a ustedes, mujeres perulibristas, ¿dónde hemos quedado rezagadas en el tiempo? Quizá por falta de iniciativa propia, quizá porque en algún momento seguimos regidas por una ley de alternancia, de paridad y no de alternancia. Ley cuyo objetivo principal tiene este Congreso de la República ingresante, para que así las mujeres también podamos tener los números 1, los números 2. A pesar de ello, debo agradecer a cada una de mis mujeres valientes y combativas que se pusieron de pie en estas elecciones, a mi comando de campaña, a mi familia, porque a pesar de la poca logística con la que yo gocé, tuvimos, y agradezco desde ya, los más de 8,000 votos obtenidos a nivel de toda la región. Muchas gracias. Ante ello, mujer perulibrista, valiente y combativa, a cada una de ustedes me dirijo el día de hoy.
que el peor enemigo de un perulibrista no puede ser otro perulibrista, y siempre lo dije en cada discurso, y es por ello que esta vez me pongo de pie y nada podrá opacar mi participación en lo que el partido me pueda llamar. Entendí durante mi proceso de formación política que uno no está donde quiere, sino donde el partido lo necesita. Muchas gracias. Las mujeres de lucha y de mucha constancia. Las mujeres de lucha y constancia. Las mujeres de lucha y constancia. ¡Fuerza nacida del pueblo! ¡Fuerza nacida del pueblo! El lápiz de lucha popular. El lápiz de lucha popular. El lápiz de lucha popular. Camarada, buenas noches. Buenas noches. Vladimir, realmente la información y el balance que nos ha dado es convincente, porque realmente es así. Le hemos dado la tarea más grande en tan poco tiempo, pero se ha logrado gran parte del objetivo, camarada, y lo felicito sinceramente. ¡Bravo! Y esto se debe al poco tiempo, obviamente, al poco tiempo. Si hubiésemos tenido más tiempo, se hubiese planificado mejor y se hubiese hecho trabajo mínimamente en las regiones aledañas a Junín. Pero todo esto nos permite hacer un análisis y mejorar en el sentido de hacer un trabajo más orgánico y obviamente crecer. Y esto ocurre porque nuestro partido es un partido adolescente y la rebeldía del adolescente a veces es incontrolable, ¿no? Nos dejamos llevar por el impulso, nos dejamos llevar por la emoción, por esa garra que tienen todo adolescente. Nuestro partido no se escapa de ello. Y hemos logrado obtener un sitial que a la vista de los demás partidos de derecha es preocupante para la oligarquía. Es preocupante, les preocupa que hayamos logrado este sitial en tan poco tiempo. Y hay que profundizar más, hay que planificar más, y yo sé que lo vamos a lograr. Se acerca una elección más grande, se acerca un compromiso mucho más grande, y hay que trabajar, yo creo que desde ahora.
y formando esos comités que hizo alusión Vladimir, porque ese es trabajo orgánico. Yo me acuerdo que cuando militaba hace muchos años en un partido, teníamos células en cada organización, sea cual fuere la naturaleza. Teníamos células hasta en clubes deportivos. Entonces hay que hacer un trabajo orgánico y vamos a trabajar. Vamos a elaborar un estatuto que permita la organización desde lo más mínimo hasta lo más grande, porque tiene que ser imperecedero. Nuestro partido tiene que ser inmortal. Ya hemos empezado con la conferencia local en Lima. Y yo estoy seguro que cuanto más locales compramos, más inmortales vamos a hacer, porque parece mentira, los bienes raíces nos dan vida. Tenemos un lugar, tenemos una propiedad y tenemos una casa. Entonces, eso debemos saber explotar. En cuanto a las elecciones propiamente, yo creo que también hemos avanzado. Hemos logrado posesionarnos en muchas de las regiones, y esto se debe al trabajo de los militantes. En todo momento vengo agradeciendo el trabajo de los militantes, porque gracias a ellos es que el partido se va consolidando. He visto de cerca cómo la militancia se ha sacrificado en horas de la noche, en horas de la madrugada, con lluvia, con sol, frente a todas las inclemencias, pero nunca han bajado la mano. Siempre con el puño en alto, siempre gritando, siempre trabajando, sudando. Y bueno, he visto ese sacrificio y ese esfuerzo que han desplegado la militancia. Mi respeto a esa militancia. Hemos caminado bastante y fruto de ese caminar, no solamente de mío, sino de todos los candidatos, sin excepción, todos los que no han venido también, Arcángel y Noemí, a todos se les debe este posicionamiento y al trabajo que tuvieron también con los militantes a su alrededor. Quiero otra vez agradecer a todos los militantes que se han esforzado en este trabajo, en esta campaña corta pero dura, invocándoles a que no bajen la guardia, que continúen trabajando. En algún momento tendrán que ser reconocidos, porque bueno, hay situaciones en que también tienen que cambiar, pero tienen que ser reconocidos. Solamente eso por el momento, y que las luchas, la organicidad y el respeto por los acuerdos del partido se cumplan. Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy invitamos seguidamente a la doctora Valdemar para que nos pueda dar los alcances y impresiones acerca de la campaña política. Adelante, compatriota. Muchas gracias. Un fuerte voto de aplausos, por favor.
Muchísimas gracias, compatriotas. Compatriota Vladimir Cerrón, líder de los pueblos oprimidos de nuestro Perú, que a través de su marcha indesmayable ha sabido sacar a flote a un partido provinciano, a un partido que en esta soledad mayoritaria, diría, ha hecho frente a los partidos de la capital. Ha hecho frente a la derecha. Y gracias a ese trabajo, compatriotas, ya aparecemos en el escenario de la configuración política de nuestro país. Compatriotas militantes, a cada uno de ustedes expreso el reconocimiento ideológico necesario. Nikolai Ostrowski, en su obra Así se templó el acero, describe precisamente estos momentos de revolución, de cómo cada hombre, que al final nada tenía que ver, entre comillas, de una avanzada del socialismo, poco a poco va comprendiendo su rol y su importancia que tiene para la sociedad la participación, pero no cualquier participación, sino una participación como la que han hecho ustedes en esta campaña, compatriotas. Así también se templó Perú Libre, El lápiz es cultura, cultura popular. El lápiz es cultura, cultura popular. El lápiz es cultura, cultura popular. Compatriotas, candidatos, qué mejor placer y alegría haber desplazadonos por la región Junín, haber caminado llevando el mensaje libertario a toda la población, llevar el ideario de Perú Libre y también llevar en cada uno de nosotros la práctica constructiva de una nueva sociedad. Somos, diría, quienes hemos dado la cara, hemos salido a flote para participar en esta gesta electoral. Y no es fácil, compatriotas, no es fácil, pero ha sido agradable con la ayuda de ustedes. Decir que el FREPAP, compatriotas, no es una casualidad. El FREPAP tiene más de 40 años de organización política. Tiene, compatriotas, fuertes lazos económicos. Ezequiel Ataucusi Gamonal fue comparado en algún momento con Jesucristo, compatriotas. Y hasta ahora algunos todavía aquí creen. Llegó un momento que el FREPAP avanzó y llegó al Congreso de la República. No es la primera vez que lo hace. Noriega fue uno de los congresistas más vapuleados. Y si comprendiéramos ahora, compatriotas, vamos a darnos cuenta de lo siguiente. A los Ataucusi, por así decirlo, le echaron la culpa de narcotraficantes, violadores, entre otros vicios más, que no es bueno mencionar. Entonces, la prensa lo demolió prácticamente. Me acuerdo que en un programa Panorama, no sé si recuerdan ustedes, lo ponían a Noriega como sicario, compatriotas, y lo demolieron. Ahora le están dando un espacio, no va a pasar un tiempito, y también esta práctica de la derecha lo va a demoler. Si Perú Libre avanza, ya inclusive nos están demoliendo, ¿no? Con extremistas, terroristas, radicales,
corrupto, sentenciado, hermano del sentenciado. Amigo, el pueblo está contigo. Amigo, el pueblo está contigo. Amigo, el pueblo está contigo. Cosas que la derecha no tiene por qué decir, pero el diario Correo, cualquier participación genial que tenga nuestro líder, inmediatamente acuñan eso, ¿no? ¿Para qué? Para que en el ente colectivo se quede esa palabra. Y pues una de las leyes del poder dice, cuida el prestigio, ¿no? A toda costa. Y la derecha lo que hace es desprestigiarnos sistemáticamente. Pero el marxismo también dice, la práctica es el criterio de la verdad. La práctica de Vladimir supera cualquier tipo de intento siquiera de decir que Vladimir es corrupto. ¿Cuál es la prueba que tengo? Los 58.000 votos para Perú Libre. Si fuéramos unos comodines, compatriotas, ya estaríamos del frente en el Congreso. Nos hubiésemos metido en la A, nos hubiésemos metido con los Antauro, con Frepapa, acá hay varios pero eso sería nuestro camino a la extinción, compatriotas. Eso sería nuestro fracaso político. Entonces, cosas que debemos rescatar de la campaña, por ejemplo, compatriotas, es que la unidad y la participación del Comité Regional tiene que ser decisivo para esta campaña 2021, compatriotas. Y tiene que ser de manera orgánica, como ya lo he dicho. Aquí las compatriotas han trabajado, el Comité Regional ha trabajado bien, compatriotas, porque si ustedes vieran cuántos se han quedado y cuántos han hecho ese esfuerzo, hay que reconocer, compatriotas. Yo no podría decir que no ha hecho su esfuerzo, yo más bien pido fuertes votos a los integrantes del comité que han trabajado, compatriotas. Mezquino sería no reconocer. También hay que reconocer a aquellos compatriotas, no es bueno decirlo, pero que con su militancia, compatriotas, en distintas instancias del gobierno, se han bajado y han puesto el pecho por el partido. Muchas gracias, compatriotas. Arriesgando inclusive muchas formas de trabajo que ellos tienen. Entonces, dialécticamente esto hay que mejorar, esto hay que superar. Compatriotas, si hubiese sido esto un fracaso, a lo mejor esto hubiese sido una sesión de culpables. Tú tienes la culpa, tú tienes la culpa, tú nomás tienes la culpa, o sea. Pero como este es un triunfo de Perú Libre, y va a significar, compatriotas, que no debemos retroceder. De aquí no debe bajar. Exitosos en la mañana me preguntaban, decían, no, pero han tenido un bajón, ¿no? Han tenido un bajón. No, les digo, más bien una reafirmación de votos sinceros, honestos, puros, leales del partido. Esto no va a disminuir. Pero han tenido un bajón, ¿no? Bueno, es la figura que usted quiere dar. ¿Por qué dices que es un triunfo si no han pasado la valla, no han llegado al Congreso? Digo que es un triunfo porque estamos avanzando, pues. ¿Qué haríamos en año y 4 meses también, compatriotas? ¿Qué tal? menciona, y es correcto, pues, ¿no?
todos los partidos han quemado sus mejores cuadros. O sea, por 1 año y 4 meses han prestado sus mejores cuadros. Ahora, no sé si habrá elección, no sabemos pues qué tal este Congreso aprueba la reelección. Está en sus manos, pues. Está en sus manos, claro, todo se puede esperar. Hay que esperar nomás entonces. Entonces, fíjense, han quemado sus mejores cuadros. Perú Libre tiene una cantidad de cuadros muy importantes, compatriotas. Entre defectos y virtudes se llama la unidad, se llama la contradicción. Si no hay contradicción también no hay sazón, compatriotas. No hay avance, pues, ¿no? Si todos decimos estamos bien, ya estamos mal. Por eso es importante. Ahora, compatriotas, respecto a lo que mencionamos, la unidad. En cierta conversación que teníamos también, mencionábamos, ¿no? Al principio nadie quiere ser del Deportivo Huanca. Ni Arturo, que es de la Alianza, creo. Pero creo que ahora tiene que rectificar, pues, ¿no? Porque es lo mismo que ser de un partido de la capital. Claro, es lo mismo. Tenemos acá un Sport Huancayo. Entonces, mientras nosotros no luchemos por nuestro equipo Sport Huancayo, nunca va a avanzar. Mientras lo pegue a mi colega por ser de Sport Huanca y yo soy de la U, entonces no voy a poder avanzar. Lo mismo va a pasar. Al principio, compatriotas, nadie quiere ser del Sport Huanca. Pero si el Sport Huanca llega a la regional, a la nacional y a la internacional, el que menos va a querer ser del Sport Huanca. Lo mismo va a pasar en política. Al principio nadie quería ser del lápiz. 10 minutos, 5 minutos de conversación, las personas desean ser del lápiz. Ahora, ya tenemos una presencia nacional, internacional inclusive. Entonces, con estos votos y sumados los demás, yo estoy seguro para el 2021, compatriotas, si trabajamos bien, organizadamente, este 2021, el que menos va a querer ser del lápiz, seguro. ¿Por qué? Porque obedece a un proceso revolucionario, obedece a un proceso de cambio, compatriotas. Lo mejor que le podría decir a ustedes, compatriotas, que están de militantes, les reconozco su trabajo, pero más, compatriotas, los vamos a reconocer cuando ustedes, elegidos por esta mayoría del partido, sean quien nos represente. No piensen, compatriotas, yo no creo que ninguno que esté aquí no esté pensando en la alcaldía, no esté pensando en la consejería, no esté pensando en la regiduría o el presidente de mesa del comité electoral, los presidentes de PAPA. ¿Por qué, compatriotas? Porque un revolucionario tiene doble tarea: organizar, pero si organiza y no está en la dirección, sucede lo siguiente: llega el partido, pero el que dirige no está plenamente empapado del partido, empieza a torcer todo lo que el partido está haciendo, empieza a hacer de distinta manera. Vota a la militancia, desconoce a sus líderes, cae en corrupción, finalmente forma su partido. Por eso que es importante, compatriotas, no solamente organizar, sino también de ahí la necesidad de dirigir. Por eso les estoy diciendo, el mejor reconocimiento que puede tener un militante es cuando salga y se esté fajando por el partido como candidato, como funcionario, como representante de las mayorías. Nos ha servido bastante caminar por Chongos Altos, Chongos Bajos, Sicaya, Pucará, Sangani, Coviriali, compatriotas, Cubantía, y en todo sitio, compatriotas, la necesidad es común. El pueblo ha aprendido a vivir sin el gobierno. Es decir, ellos sacan su chacrita, comen ahí, consiguen sus alimentos. Señora, somos de Perú, ¿a mí qué me importa? No, es que estamos viviendo por un nuevo partido, toda la vida son mentirosos. Por gusto nos empiezan a insultar. Es decir, hay ese descontento. ¿Cómo enfrentar, compatriotas, ese descontento popular? Primero tomando aire con calma.
No estás a pelear también con la gente, yo que te robo a tu marido. Hay gente que insulta por gusto. Entonces, compatriotas, ahí viene la preparación ideológica. Tercer aspecto que hemos aprendido, compatriotas. No se trata de llevar un volante. A veces, ni el mismo candidato sabe su propuesta. Se lo digo por experiencias, pues, ¿no? El militante también tiene que saber las propuestas. Tiene de ahí la necesidad de estar preparado ideológica. Por eso comprendí, compatriotas, finalmente, que como dice el materialismo histórico, clarísimo, no enseñes conceptos, ni estructura, ni teoría. Lo más importante es la ley. Y como Martha Harnegger dice, la revolución no está en la ideología, sino en la perspectiva del modo de producción de la persona. Es decir, si nosotros tenemos una industrialización andino-amazónica de tus productos, de lo que estás ganando 100, vas a ganar 1000. ¿Qué te parece, señor? Para eso necesitamos un cambio de constitución. Y sacas tu constitución. ¿Qué dice acá? ¿Sabes leer o no? No, yo voy a leer por usted todo. Interesante. Pero si usted va a decir, no, fuera corrupto, ya pues, señora, si quieres votar por nosotros, no se hace nada. Entonces, lo importante aquí, compatriotas, que he aprendido es el trabajo. Es el trabajo netamente ideológico. Y eso requiere preparación. Y Perú Libre sí estaba preparado, porque tiene las escuelas políticas. Eso que no debe perderse jamás. Un tiempo se estaba hablando de lo técnico, también hay que hablar de lo político. Perú Libre, compatriotas, tiene su ideario concreto, inclusivo, todos pueden participar. Cosa curiosa, compatriotas, cuando uno habla de los LGTBI, los que no son LGTBI están haciendo homofóbico. Cuando el LGTBI nos insulta, nadie nos defiende. ¿Por qué? Porque nosotros no le pagamos. Por eso hay que saber defender estos temas, compatriotas, y enfrentarnos, pues. ¿Qué problema hay si nos enfrentamos? La mayoría dice, no, oye, Guatemala, ¿para qué te has mandado contra los LGTBI? Ahora no van a votar. Compatriotas, por eso nosotros vamos a traicionar nuestro ideario. O sea, para que no me digan, para que no perder votos, creo que no es correcto. Analizaremos también ese punto de vista. Somos internacionalistas. ¿Qué más somos? Soberanos. Respetamos la autonomía de los pueblos y de nuestra. Somos democráticos y somos humanistas. Así, compatriotas, leer el ideario nos va a fortalecer, nos va a dar fuerza, compatriotas. Y de acuerdo a la posibilidad y realidad, lo que decían los compatriotas, y se los dejo también como tarea. Lo primero es tener el territorio, el terreno. Deben haber, compatriotas, en todo lugar de la región Junín y del Perú, una base de Perú Libre. Un localcito ahí con su computadora, su silla, no necesitamos mucho. Alguna vez escuchaba a la compatriota Vladimir finalmente, cuando decía, oye, esos evangelistas agarran una casa, una mesita ponen ahí, y ya la han convertido en iglesia. Claro, ¿eh? Y cobran su diezmo tranquilo. Nosotros también tenemos para hacer. Ahí está la mesita, ya está. Ustedes también llevan su mesita, hagan en su casa, un espacio. Porque es importante el terreno para construir el camino. Poco a poco, compatriotas, con defectos y virtudes, Perú Libre está en el primer lugar, está en el corazón de Junín y de aquí expandirá, como quien dice. Compatriotas, la rosa roja ya floreció en los Andes del Perú, hoy nos toca retoñarlo en nuestro pecho. El lápiz está que avanza, la derecha está que tiembla. El lápiz está que avanza, la derecha está que tiembla. ¡Fuerza nacido al pueblo! ¡Fuerza nacido al pueblo! ¡Fuerza nacido al pueblo! ¡Hasta más allá!
Muy bien, compatriotas, antes de terminar con la reunión del día de hoy, vamos a solicitarle al doctor Eric Isay para que pueda darnos la escuela política para la próxima semana. Vamos a reiniciar apuntes acerca de la modificatoria del Estatuto Compatriota para el próximo martes, por favor. Fuerte voto de aplauso. Y los estudiantes, por favor, están comprometidos también para que puedan revisar el estatuto y traer algunas ideas, algunos comentarios que el doctor Eric Isay va a tener en cuenta para reiniciar el trabajo de la modificatoria del estatuto. Bien, vamos a terminar la escuela política. Nos ponemos todos de pie, por favor. Muy bien. Después de las arengas, compatriotas, pasamos todos al frente para poder tomar la foto característica de todos nuestros eventos. Vamos a ir ahí antes de vamos a invitar al compatriota Ricardo Rivera para que nos pueda dar las arengas correspondientes. Compatriota, adelante, por favor, está cerca. Por favor, pasamos al frente para podernos tomar la fotografía de rigor. Ya, o en todo caso, por favor, no se muevan. Todos por acá, doctor, sería lo ideal para ir al... Ya, a ver, primero por acá y luego pasamos.